Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, agradezco mucho que me escuchen para platicar en esta ocasión acerca un poco de lo que está pasando todavía con Rusia y Ucrania, ojalá y acabe pronto, pero desde esta perspectiva de largo aliento que hemos utilizado desde hace algún rato, tratar de entender, bueno, por qué exactamente a Rusia le preocupa lo que está pasando con Ucrania y con el resto de Europa, por qué deciden invadir. Más allá de lo que ya hemos platicado, de la necesidad del señor Putin de hacer algo que le diera apoyo popular para mantenerse en el poder, sí hay una preocupación de largo plazo en Rusia de distintas personas acerca del desempeño de Europa y de cómo la Unión Europea ha ido creciendo, y también lo ha hecho la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se creó fundamentalmente para enfrentar a la Unión Soviética y sus países afiliados en el Pacto de Varsovia. Es una organización esencialmente militar, geoestratégica, a diferencia de la Unión Europea, que es un acuerdo comercial que después se volvió una unión aduanera, eventualmente un acuerdo económico amplio y finalmente una unión monetaria. Es un proceso pues, que duró mucho tiempo, que ha sido bastante exitoso, me parece, y que atrae mucho a los países que estuvieron aliados a la Unión Soviética en Europa del Este y que al caer el muro de Berlín y liberarse de la presión soviética, pues han estado tratando de entrar a la Unión Europea con mayor o menor éxito. Varios de ellos ya se han incorporado y Ucrania estaba interesado en sumarse y cualquiera lo haría. La Unión Europea significa un gran mercado, ayuda mucho para controlar la cuestión monetaria. Tiene sus defectos todavía la Unión Europea en materia fiscal, pero bueno, pues en cualquier caso es mucho mejor que la circunstancia en la que están varios de estos países que al término del periodo soviético no estaban en muy buenas condiciones económicas. Algunas personas creen que eso se debe a la manera como terminó el proceso soviético, que Estados Unidos habría abusado de ello, o que los consultores que fueron a ayudarlos acabaron siendo peor que lo que tenían. Debe haber sin duda parte de razón en estos argumentos, pero el problema de fondo está en haber estado durante 40, 50, 70 años, depende del país, en un esquema económico que no favorecía el funcionamiento del mercado ni la iniciativa propia. En esas condiciones es muy difícil que un país se mueva rápidamente al mercado y que tenga éxito de inmediato, y efectivamente así fue con ellos. Muchos no les fue muy bien de inmediato, algunos tuvieron una gran caída en materia económica. Para muchas personas que vivieron en la Unión Soviética fue un cambio brutal. Estaban acostumbrados a no tener muchas libertades, pero sí tener garantizado un piso mínimo de nivel de vida. En una economía de mercado uno tiene libertad, pero pues no hay ningún piso garantizado. Países más avanzados que han logrado ir construyendo un arreglo social amplio, sí existe un piso razonable, un seguro de desempleo, acceso a educación y salud, pero no todos han logrado esto. Se requiere una capacidad de recaudación importante para que el gobierno tenga los recursos para cubrir todos estos servicios a la población, y si no se tiene esa recaudación, pues el país no puede simplemente dar todos estos servicios. México sería un caso de ese tipo. Hemos prometido a nuestra población un estado de bienestar tipo europeo, pero recaudamos por debajo de prácticamente cualquier país. Bueno, ya mejoramos bastante en esto, pero recaudábamos por debajo de cualquier país hace apenas 10 años. Hemos avanzado algo.
y ya medio nos alcanza, pero sigue siendo muy poquito dinero, y por eso México no puede tener ni seguro de desempleo, ni un buen sistema educativo, ni un buen sistema de salud, independientemente de la corrupción, la ineficiencia y todo lo demás que usted quiera, que también existe. Cuando Rusia deja de ser la Unión Soviética, pierde una gran cantidad de repúblicas que estaban afiliadas, que le aportaban una cantidad importante de recursos y de personas. Y esto pone a Rusia en una situación complicada. Ellos creen que pueden seguir siendo potencia, pero la verdad es que no tienen los recursos. Lo he comentado en otros foros. Más o menos estamos hablando de un país del tamaño de México en materia económica, un poquito más grande, pero no mucho más, con más o menos la misma población, también un poquito más, pero no mucho más. Sin duda tienen mucho más terreno, pero no hay nadie en ese terreno, está vacío. De manera que pues es difícil para Rusia convertirse en una potencia. Siguen teniendo las armas nucleares y es algo que nos preocupa a todos, pero no tienen la capacidad económica para mantener una guerra de largo plazo, por ejemplo, o de invadir a un país o dos y mantener ahí su gente. No lo pueden hacer. Creo que se están dando cuenta de ello. Pero el tema relevante para nuestra forma de analizar, para la perspectiva que hemos estado platicando, es por qué se preocuparía Rusia de la OTAN. Si ya no es una Unión Soviética, pues la OTAN no tiene ningún sentido. De hecho, Europa mismo fue abandonando a la OTAN. Fueron reduciendo sus aportaciones, dejaron de invertir en la cuestión militar, porque pues ya no tenían una gran amenaza de aquel lado. ¿Por qué entonces la preocupación del señor Putin? A mí me parece que lo que tenemos en este momento ahí es un conflicto entre dos formas diferentes de querer administrar una sociedad, democracia y autoritarismo. La democracia, como usted sabe, no es una cosa sencilla. No es algo que haya sido frecuente en la historia humana. Nos ha costado mucho trabajo construir una idea de democracia que sea funcional. Es cierto que ha habido algunos momentos históricos en los que hubo una democracia directa, como el caso de Atenas, pero también ya platicamos, podían hacer eso porque tenían un montón de esclavos que trabajaban para que los ciudadanos tuvieran el tiempo de preocuparse por la ciudad, por la polis, dedicarse a la política. Esto lo abandonamos hace ya mucho tiempo, afortunadamente. Esta idea de tener esclavos nos parece hoy inmoral, pero esto implica que una democracia, para funcionar, debe tener ciertos arreglos que no tenía la democracia ateniense, que no existieron en la República Romana, aunque ahí se intentó algo parecido a lo que nosotros usamos en la democracia liberal, que es el tratar de equilibrar entre los distintos grupos de la sociedad los derechos que se tienen. Esto es precisamente la parte liberal de la democracia. La democracia implica que la mayor parte de la población va a impulsar lo que les parece conveniente, pero lo deben hacer respetando los derechos de las minorías, derechos que incluyen los que usted conoce de la Convención Universal de los Derechos Humanos, la vida, la posibilidad de emplearse, de desarrollarse en lo que a uno le guste, y entre otras cosas la propiedad. El respeto a la propiedad es determinante para que pueda funcionar la democracia moderna, la que nosotros conocemos. En Rusia esto no ha avanzado mucho, y en los países del este también hay dificultades para eso. Me refiero al este de Europa. Estos países, recuerde usted, fueron creados después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Se crearon países ahí que no habían existido como naciones, se inventaron en ese momento. Me refiero, por ejemplo, a Rumania, a Hungría, a Bulgaria, en ese entonces Checoslovaquia, hoy dividida en República Checa y Eslovaquia. Polonia mismo fue recreado después de la Primera Guerra Mundial y luego fue otra vez invadido en la Segunda. Estos países en esos años lo que construyeron como sistemas de gobierno eran regímenes autoritarios, muy parecidos al que nosotros construimos en México. Son regímenes corporativos, pero en aquel lugar eran regímenes
regímenes corporativos más orientados a lo que le llamamos derecha, mientras que el nuestro, el creado por Cárdenas, era más de izquierda. Tal vez en ese momento tenía sentido esta diferencia geométrica de izquierda y derecha, y es lo que he insistido con usted. Ahora no tiene mucho sentido. Ahorita nuestra gran disputa es autoritarismos y democracias. Eso es lo que estamos tratando de ver, cómo resolvemos el conflicto en el que estamos. El señor Putin es un autócrata. Ha puesto dictadores en otras partes, sobre todo en los lugares que son vecinos a Rusia, para evitar que la democracia pues se le acerque, porque si de pronto la gente vota, capaz que ya no vota por él. Entonces para eso tiene un dictador en Bielorrusia, tiene uno en Kazajstán. El de Kazajstán ya está muy viejito, el de Bielorrusia lo tuvo que sustituir en el tiempo porque también ya estaba muy viejo. Ha estado tratando de mantener estos regímenes autoritarios. Había tratado de hacer lo mismo en Ucrania, más o menos le había ido bien, hasta que en 2014 pues la gente dijo, no, nosotros preferimos irnos a Europa porque ahí sí hay chamba, y la verdad no nos está yendo bien. Ucrania es una economía que no ha tenido mucho éxito en el periodo que lleva como país independiente. De manera que querían irse a Europa. Eso a Putin le pareció una amenaza y pues lo impidió. Usted recuerda, invadieron tantito, se quedaron con Crimea, le pusieron ahí un par de provincias ocupadas por separatistas para mantenerlos ocupados, estuvieron promoviendo a sus candidatos, pero bueno, pues con el tiempo Ucrania siguió moviéndose a querer tener una democracia y afiliarse a la Unión Europea, y esto es lo que al señor Putin le parece amenazante. ¿Por qué en esa parte de Europa no ha cuajado la democracia bien? Porque si usted observa, pues no podemos estar seguros que Rumania o Bulgaria sean países así plenamente democráticos. Tenemos dudas más grandes del caso de Hungría. Ahí está el señor Orbán, que ya sabe usted que es un tirano. Más abajito, Turquía, que no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte de la OTAN. También tiene a su hombre fuerte, al señor Erdogan. En Polonia ha sido bien difícil mantener la posición democrática y se van jalando con mucha frecuencia al autoritarismo. ¿Por qué ocurre eso? Y si lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿por qué a nosotros se nos complica tanto la democracia en América Latina? Ya habíamos platicado aquí de este libro del señor Joe Henrich, The Weirdest People in the World, la gente más extraña del mundo, que hace uso del acrónimo WEIRD, que son las iniciales de las características que, según el señor Henrich, hace 20 años en una serie de artículos, mostraba, pues cuando hacíamos análisis del comportamiento de las personas, lo hacíamos para personas de países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Eso es las 5 iniciales de WEIRD, y por eso The Weirdest People in the World. Y dice, ¿por qué Europa Occidental y de ahí pues Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda son países que son occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos? ¿Y por qué otros no? Y en este libro que le comento, plantea la hipótesis de que esto es resultado del proceso seguido por la Iglesia Católica para romper las estructuras sociales propias del Imperio Romano, que eran similares a las que había pues en todas partes del mundo en esa época. Sociedades construidas alrededor de familias. No sé si recuerda usted esta pirámide de la que hablaba yo, en la cual tenemos familias que se acomodan y van controlando el funcionamiento de la sociedad, y entre familias se resuelven los problemas al interior, y los enfrentamientos son entre familias, no entre personas. En sociedades de ese tipo el Estado no puede funcionar, el Estado moderno. Es un Estado que va a estar controlado por familias, y eso era lo que ocurría en Roma, en la República Romana y después en el Imperio. Y cuando la Iglesia sustituye al Imperio Romano, trata de romper estas estructuras, y lo hace rompiendo a las familias y construyendo un tipo de familia diferente, la familia nuclear.
el papá, la mamá y los hijitos, y promueve que las personas empiecen a separarse en estas familias nucleares para que quien tiene el poder de autoridad sobre ellos no sea su familia, su patriarca, sino la iglesia misma, y con eso afianzarse en el poder, cosa que logran por 10 siglos, que no es cosa menor, y van construyendo este tipo de familias. Para eso convencen a la gente de que no es bueno casarse entre primos, de que cuando uno se casa debe poner una casa aparte y no vivir con la familia anterior, cosas que hoy se siguen haciendo en muchas partes del mundo. Y en estas partes del mundo donde continúa esta gran familia extendida, la democracia le cuesta trabajo afianzarse. Cuando Heinrich habla de la iglesia, me parece que tiene el detalle de no diferenciar muy bien los distintos tipos de iglesia. A partir del siglo XVI, los países que se vuelven protestantes lo hacen porque sus estructuras familiares son mucho más pequeñas y débiles que las que se tienen todavía en el resto del continente europeo, especialmente en la zona del Mediterráneo, España o Italia, que son las que nos van a heredar a nosotros en América Latina. Entonces tenemos como dos iglesias, digámoslo así, católicos y protestantes, así de manera genérica. Al interior de protestantes hay surtido y no todos funcionan igual, pero déjenme dejarlo así por el momento. La iglesia ortodoxa, la que ocupa la parte de la que estamos hablando, es todavía más tradicionalista que la iglesia católica. De hecho, ellos se separan de los católicos 400 años antes de que venga la reforma protestante, por mantener ciertas tradiciones que pues no son tan populares para los occidentales. De forma pues que en estos países de Europa del Este, incluyendo a Rusia, que en el fondo es un país de Europa del Este, en la parte asiática casi no hay nadie, les cuesta más trabajo entrar a este proceso de democratización, mismos problemas que tenemos en todo el resto de Asia, y esa es parte la causa de que la democracia no cuaje tan fácilmente. Varios de esos países son democráticos porque pues, se han visto obligados a moverse hacia allá, pero de una forma muy, muy diferente a como ocurrió en Europa y cómo se trasladó después a los países americanos, Estados Unidos y Canadá. A nosotros, como nos tocó que llegaran antes y el proceso en el cual construimos nuevas estructuras sociales fue una mezcla de lo que venía de España y lo que teníamos acá, que era igualmente muy autoritario, pues seguimos manteniendo estructuras muy poco democráticas y por eso nos cuesta tanto trabajo. No estoy hablando de México nada más, toda América Latina. Casos curiosos en lo que estoy platicando, uno diría, por ejemplo, Corea, ¿no? Corea del Sur sí ha logrado volverse bastante democrática y es un proceso que tiene 20 años, 25, más o menos en la época que nosotros nos movimos a la democracia, lo hizo por primera vez Corea, con bastante éxito. Japón se volvió democrático porque lo obligaron después de que perdió la Segunda Guerra Mundial y es una democracia muy, muy controladita, tampoco se ponen muy violentos con eso, son estructuras allá muy patriarcales, muy especiales. La India es un caso excepcional porque es la democracia más grande del mundo, pero se volvieron democráticos debido a que los fue forzando el Imperio Británico y siguen siendo estructuras profundamente familiares en lo local, y pues no es exactamente una democracia liberal como nosotros nos quisiéramos imaginar. Entonces creo que detrás de lo que estamos viendo hoy hay un proceso de siglos, y este proceso no se nos debe olvidar porque a veces pues queremos evaluar las cosas con lo que conocimos en nuestro tiempo de vida o lo que aprendimos de los últimos 200 años, o ya cuando se pone uno muy sacarle punta pues se va uno al siglo XVI y cita uno pues que al Maquiavelo o algún otro Boecio, cosas por el estilo. En realidad, insisto, esto es un proceso muy largo. Y en este proceso largo, las costumbres, las tradiciones, la moralidad
la forma como vemos el mundo, no cambia tan fácil. Entonces, también aprovechemos esto para darnos cuenta de que tenemos que tener más paciencia. En el caso de México, nos quisiéramos volver una democracia funcional con una economía de mercado exitosa muy rápido, y esto nos ha generado tensiones muy fuertes. 3 veces hemos intentado modernizar el país, 3 veces hemos fracasado, y cada fracaso nos ha llevado a un momento complicado: la independencia, la revolución, y hoy mismo. ¿En qué va a acabar hoy mismo? No tengo idea, ni tampoco sé en qué va a acabar la invasión de Rusia en Ucrania, pero pues aquí iremos platicando conforme vamos entendiendo un poquito más cada día. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.